Unidas Podemos hemos ya manifestado públicamente nuestro apoyo a este presupuesto porque entendemos que es un presupuesto que mejora las cuentas de la ciudad y mejora la política municipal que se ha estado siguiendo hasta el día de hoy. Voy a explicar básicamente esos aspectos del presupuesto que hacen que amerite nuestro respaldo. En primer lugar, creemos que hay un esfuerzo muy importante en materia de vivienda. Hemos visto que los presupuestos de vivienda se acrecientan en más de un 160%, el gasto en vivienda, que va evidentemente a la rehabilitación básicamente de vivienda y también a la promoción de vivienda. Hemos visto con especial agrado que en los meses que lleva en funciones el nuevo Gobierno, pues ha puesto en marcha la ejecución, la materialización de la promoción de casi 400 viviendas y, como ya también es bien sabido, precisamente en el acuerdo de investidura entre Unidas Podemos y el PSOE había un compromiso de incrementar en 200 viviendas la cifra que había propuesto en su programa el PSOE. Bueno, vemos que se está cumpliendo, la verdad, con celeridad ese acuerdo. Es más, vemos incluso que realmente quizás se abra a lo largo de este mandato la posibilidad de dejar en marcha, de arrancar con la ejecución quizás de una cantidad superior a la que estamos diciendo y a la que se ha comprometido. De cualquier manera, nosotros es verdad que vamos a traer alguna propuesta más en materia de vivienda y probablemente una moción en breve, planteando también la conveniencia de que la nueva vivienda que se haga, la nueva vivienda para el alquiler social que se haga, la vivienda protegida, no tenga un plazo de caducidad, no tenga una protección que dure 25 años, sino que tenga un carácter indefinido. Pensemos que las viviendas de Añasa, que han sido objeto de compra por parte del Gobierno de Canarias hace poco, con un coste de casi 25 millones de euros, si hubieran tenido unos plazos de protección más largos, no habrían obligado al desembolso que se ha producido. Y eran viviendas que se hicieron en suelo público, con subvenciones públicas, y que no había ninguna razón para que la protección estuviera a punto de prescribir, de caducar en unos años. De hecho, esto es un problema que tenemos en la vivienda en nuestro país, que hay que señalar porque se desconoce normalmente, que en los últimos 60 años el 33% de las primeras viviendas, de las primeras residencias que se han construido bajo alguna fórmula de protección oficial. Y, sin embargo, el parque de vivienda en alquiler social que hay en toda España es solamente un poco mayor que el parque de vivienda en alquiler social que tiene tan solo la ciudad de Viena. Porque mientras no reparemos esto, mientras no abordemos este problema que estoy diciendo, al final la vivienda protegida acaba en el mercado libre y acaba faltando ese colchón de protección pública para materializar el derecho constitucional a la vivienda. Por lo tanto, este es un tema sobre el que volveremos. Otro aspecto que para Unidas Podemos es importante y que valoramos en estos presupuestos es el crecimiento del presupuesto de Limas, que tiene un aumento del 6,7%, es un aumento superior al que se dio en el pasado año, que rozaba el 2%, o en términos absolutos un incremento de 1.250.000 euros frente a 350.000, que fue el crecimiento del pasado año. En la perspectiva también de los acuerdos con Unidas Podemos, pues evidentemente tenemos una satisfacción también importante con el hecho de que el 40% de ese aumento pues vaya a la puesta en marcha de un nuevo contrato para ayuda a domicilio, 500.000 euros, también en la línea de los acuerdos que en su momento planteamos y acordamos con el PSOE. Se pone en marcha también
la dotación de una escuela infantil de 0 a 3 años en estos presupuestos. Hay la posibilidad de que también en 2020 se incorpore otra y en tal caso, pues ya en su momento se habilitaría la correspondiente modificación presupuestaria. Es otro elemento en el buen sentido, en el buen camino. El personal, el gasto en personal a disposición del IMAS se incrementa de 6,6 millones a 7 millones. Va también en el sentido de la moción aprobada recientemente por este Pleno que propuso Unidas Podemos para aumentar el personal de servicios sociales en este ayuntamiento en 17 personas, fue el acuerdo. Y, en fin, nos parece, por lo tanto, que es un elemento también de coherencia con nuestra ambición política y programática para nuestro municipio. Y luego, evidentemente, pues hay toda otra cantidad de medidas, desde la mejora en la atención telefónica de usuarios del IMAS, los incrementos en el presupuesto para atender a personas vulnerables, a niños y niñas con madres en situación de vulnerabilidad, etcétera. Elementos todos estos que nos parecen necesarios y oportunos. Desde el punto de vista nuestro también nos parece importante, deseable, y yo creo que ha anhelado el incremento sustancial que tiene el presupuesto de cultura, el que se haya apuntado también a descentralizar una parte de esa actividad, llevar una parte de la actividad de cultura a los barrios, incrementar la actividad teatral y también una dotación de personal que es absolutamente necesaria para el buen funcionamiento del área, pues nos parece que va en el sentido correcto y necesario. Por lo tanto, está dentro de los elementos del presupuesto, de los presupuestos de Santa Cruz para 2020, que pensamos que merece nuestro apoyo. También el crecimiento del presupuesto de deportes orientado particularmente a la mejora de las infraestructuras deportivas. Nos parece que es otra necesidad demandada por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad de manera reiterada, e incluso dentro de la política que este presupuesto prefigura en materia de deportes, pues también aplaudimos la decisión de que los complejos deportivos de Tíncer y de Cuesta Piedra vayan a llevarse a cabo con dinero público, porque ello va a suponer, desde nuestro punto de vista, dos ventajas, ¿no? En primer lugar, que la posibilidad de que los precios sean más asequibles para los usuarios y las usuarias en el futuro, pues se asegura de esta manera. Y, en segundo lugar, se abre también la vía para la gestión directa, para evitar esas privatizaciones en la gestión en el área de deportes que tan malos resultados ha traído en materia de disfrute y materialización de derechos laborales. Nos parece que, en fin, que esto abre una puerta también interesante que compartimos. Urbanismo es un área que nos aparece comprometida pues, por los retos que ya venían atrás en materia del Plan General de Ordenación, por la modificación del marco legal, ¿verdad?, para los planes del barrio de los hoteles, para todos los barrios, para los dos planes que se ven modificados en su elaboración por los cambios en el marco legal. También ahí destacamos un cambio de criterio en cuanto a sustituir esa partida de 600.000 euros prevista inicialmente para el incremento de la productividad por nuevas contrataciones. Compartimos ese criterio que nos parece nos parece más apropiado, porque preferimos que se contrate una serie de trabajadores y trabajadoras más que incrementar al final pues, el número de horas de la plantilla ya existente. Y, por otra parte, además, creemos que genera más capacidad al propio ayuntamiento de hacer el trabajo de planeamiento sin tener que recurrir a tantas externalizaciones como se han llevado a cabo hasta ahora, con resultados no muy buenos, desde luego, como se vio en su día, pues con la externalización del plan general, etcétera. Nos parece también oportuno, nosotros sí saludamos que se incremente la partida de fomento del empleo en más de un 8%, y además, en fin, también lamentamos en este aspecto la minoría de edad impuesta a los municipios para restringir la contratación de personal, que es muy necesaria, y además, en cierta medida, a veces, con ese discurso de que hay, como decía el portavoz del Partido Popular hace poco, ese rechazo al empleo público, cuando la realidad es que en nuestro país
tenemos menos empleados públicos por 100 personas empleadas que la media de la OCDE y, por supuesto, la mitad de empleados públicos por 100 personas empleadas que estados del norte de Europa, que están en los primeros puestos de los rankings de competitividad entre estados y también de derechos laborales y de condiciones de bienestar para su población. Es decir, fórmulas que funcionan generando los mayores niveles de calidad del mundo en otros países, pues son descartadas o despreciadas por prejuicios meramente ideológicos. Y, por cierto, tenemos un 26% del gasto en personal, en gasto directo en personal en el presupuesto, dentro de los parámetros que han sido habituales hasta ahora, pero es verdad que el gasto realmente es mucho más alto si contáramos todo el personal contratado a través de empresas subcontratadas por el ayuntamiento. En ese caso se incrementaría el número de empleados o empleadas del ayuntamiento en más de un 40-50%, pero evidentemente en ese caso el gasto se ve bien sin mayor problema. Las inversiones reales se reducen, el presupuesto de inversiones reales se reduce para 2020, nos parece acertada la medida y sobre todo aquí vemos un reto. El reto está en el nivel de ejecución que se obtenga. Hemos visto que el nivel de ejecución en 2017 fue un 35%, en 2018 fue de en torno al 24% y parece que en 2019 va a tener un nivel similar. Por lo tanto, lo importante va a ser ver qué nivel de ejecución se obtiene. De poco sirve que los créditos definitivos en 2018 fueran de 49 millones de euros si al final se ejecutan 12 millones de euros. Si hay que presupuestar más para asignar partidas y para poner en marcha proyectos para el futuro, digámoslo con claridad, pero no debemos entender que el gasto en inversiones va a ser enorme y no generamos confusión en la ciudadanía con esa materia como se ha hecho hasta ahora. Desde luego, apoyamos también y además no entendemos que se critique la continuidad en elementos de consenso en este ayuntamiento, ¿no?, como la rehabilitación del templo masónico, el cementerio de San Rafael y San Roque, el Viera y Clavijo, el Parque La Estrella, etcétera. Nos parece un elemento de continuidad deseable y yo creo que casi consensuado por todas las fuerzas políticas que nos sentamos en el Pleno. Con respecto a la deuda pública, compartimos el criterio del Grupo de Gobierno de demorar la cancelación, teniendo en cuenta que la cancelación ahora mismo supondría un gasto extra de más de 200.000 euros. No le vemos sentido a eso. Es verdad que la deuda ha tenido una reducción importantísima durante el mandato anterior e incluso el previo. Es básicamente labor del anterior Grupo de Gobierno y también del marco legislativo impuesto desde el Estado, esa reducción de la deuda. Es algo de lo que presumen todas las administraciones de un signo o de otro. Yo creo que es una cuestión que habría que verla con un sentido un poco más crítico, porque al final la deuda de los ayuntamientos nunca estuvo por encima del 5% de la deuda pública y al final es triste que hayamos estado reduciendo deuda en los ayuntamientos y recortando el gasto cuando las necesidades de nuestros vecinos y vecinas eran mayores que nunca en el contexto de la crisis, ¿no? Y al final nos encontramos con la situación terrible en la actualidad de que los ayuntamientos de España tienen 28.000 millones de euros en los bancos sin poderlos gastar, dinero que ya han ingresado. No podemos gastar una parte del dinero que ingresamos por la normativa estatal, pero es que además esos 28.000 millones de euros que están en los bancos están sin que las administraciones públicas reciban retribución por ellos. Y pensemos que esos 28.000 millones de euros, si se los pidiéramos a los bancos, pagaríamos unos intereses al 2,5% de 700 millones de euros al año, que es como más de 2 veces el presupuesto de Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros sí insistimos en ese mensaje que hemos reiterado muchas veces, ¿no?, que los ayuntamientos, el de Santa Cruz, los de Canarias y los de todo el Estado, tienen una financiación inferior a lo que es normal en Europa. La financiación por habitante de los ayuntamientos de España es inferior a la media de la financiación por habitante en Europa, menos financiación por habitante de lo que es normal en Europa, menos gasto público por habitante de lo que es normal en Europa en los ayuntamientos, menos empleo en la administración local y en la administración pública de lo que es normal en Europa y en países que funcionan mejor y dan mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Por lo tanto, no entendemos por qué hay que seguir defendiendo y abogando por fórmulas fracasadas en el sentido
de que son probablemente una parte de la explicación de que lideremos el desempleo en la Unión Europea.